Ok, muchas gracias, Cristian. Saludo otra vez a todos los hermanos y hermanas, los que se fueron incorporando de a poquito en la reunión. Bienvenidos todos. Que el Señor también nos bendiga en este tiempo. Sabemos que ya lo ha hecho, ¿verdad? El hecho de estar juntos, de cantar, de orar a su nombre. En esta oportunidad ya ha sido de beneficio, de alegría, ¿verdad? Para cada uno de nosotros. Nos alegramos de poder ver a tantas ahí en esos pequeños cuadritos que tenemos en nuestra computadora o en el teléfono algunos. Así que bendiciones, hermanos y hermanas, para cada uno de ustedes. Quiero invitarles a que abran su Biblia, el libro de Efesios. Usted ya sabe que estamos ahí en ese libro desde hace varias semanas. Vamos a ir avanzando un poquito más en el capítulo 4. Quiero que leamos en esta oportunidad desde el versículo 11 hasta el 16. La semana pasada estuvimos revisando lo que la palabra nos decía desde el 11 hasta el 13. Hoy día vamos a avanzar del 14 al 16. Pero como esto está amarradito con lo anterior, entonces es bueno leer un poquito, un par de versículos antes. Entonces, del 14 al 16, Efesios 4, dice de la siguiente manera. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo, de este modo todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Ahí entonces está la lectura del pasaje y vamos a mirar, reitero, desde los versículos 14 al 16. Como ustedes se dan cuenta, acá Pablo sigue elaborando lo que quiere decir con la edificación del cuerpo de Cristo. Ese ha sido su tema, ¿verdad? Él nos ha hablado respecto de la importancia de la unidad, nos ha hablado en los versículos anteriores de que hay algunas características como la mansedumbre, nos ha dicho, por ejemplo, que tenemos que ser humildes, que tenemos que ser pacientes, que tenemos que ser tolerantes unos con otros, nos ha hablado de la importancia de estar unidos y nos está desarrollando esta idea de edificar el cuerpo de Cristo. Y en esa idea de edificar el cuerpo de Cristo, la semana pasada dijimos que el Señor también nos había regalado dones, nos había provisto de personas, ¿verdad? Como dones, como regalo de Dios, con características particulares, con características especiales, que estar en su pueblo para participar de esta mutua edificación del cuerpo de Cristo. Leímos hace un rato en la parte devocional Colosenses capítulo 3, del 6 al 7, que leyó el hermano Cristian, y lo vamos a revisar un poquito más en algún momento. Y en el libro de Segunda de Timoteo, solamente para ilustrar, en el capítulo 1, versículo número 13, el apóstol dice: con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. ¿Verdad? Entonces, vuelvo a decir la idea de cómo el apóstol nos anima a que hay que seguir avanzando, que hay que seguir construyendo. Y en el mismo capítulo, o en el mismo libro, perdón, capítulo 2, versículo número 2 de Segunda de Timoteo, dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Entonces, lo que quiero decir es que en muchos lugares, en reiteradas oportunidades, el apóstol Pablo, en sus diversas cartas escritas a las iglesias,
él está muy interesado en este tema de la edificación, del crecimiento, del desarrollo. Con los jóvenes estamos también trabajando un tema bastante de manera más detenida y de manera más dialogada también respecto de esta misma enseñanza y creo que está siendo de mucha bendición también para nosotros. Entonces, como siempre, tengo un par de preguntas que quisiera dejar en su mente, en la mente de cada uno de nosotros, para que ojalá el Señor nos vaya respondiendo estas preguntas en nuestro corazón y sirvan también de beneficio para nuestras vidas. Y una primera pregunta que tengo es, ¿por qué Pablo estaba tan interesado en la edificación de los creyentes y en la edificación de la iglesia? ¿Por qué a Pablo le interesaba tanto este tema de la edificación de la vida personal y de la vida comunitaria como iglesia? ¿Qué estaba en juego si esto no se lograba? ¿Verdad? ¿Cuál era el peligro de no avanzar en esta edificación? Y la tercera pregunta, obviamente, es ¿qué vamos a hacer nosotros hoy día ante este llamado de Dios? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta frente a este llamado del Señor? Entonces vamos a ir avanzando en revisar este pasaje bajo una primera idea de pensar en el valor de ser edificados, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? ¿Qué beneficio tiene este tema de ser edificados? Y ahí está el versículo 14, que ya lo leímos. Así, dice Pablo, ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Cuando miraba este pasaje que hablaba sobre el zarandeo de las olas, pensaba, todos sabemos acá en Iquique, ¿verdad? Lo que puede provocar la ola del mar. La fuerza con que el agua del mar puede arrastrar lo que encuentre a su paso, si aquello no está arraigado, si aquello no está sujeto a un soporte que le dé justamente seguridad, que no lo mueva del lugar en donde está. La ola del mar es capaz de mover y de sacar cualquiera de esas cosas. Y Pablo usa esta figura para darnos a entender, ¿verdad?, cuán importante es que estemos arraigados. Por eso que el mismo apóstol en esta carta paralela, Colosenses, es una carta muy parecida a la carta de Efesios. Entonces, en Colosenses capítulo 3, Pablo usa esta figura, usa la figura de estar arraigados, de estar edificados y de estar confirmados, ¿ya? Y parte por este concepto entonces de que cada creyente y cada iglesia debe desarrollar este proceso, ¿ya? Se requiere estar enraizados a la verdad del Evangelio, que es un poco lo que el apóstol parte diciéndonos, ¿verdad? No podemos construir o comenzar a construir si primero no estamos arraigados en la verdad del Evangelio. Sobre esa verdad del Evangelio entonces tenemos que edificar, tenemos que construir, tenemos que sobreedificar, que también podría ser otra forma de decirlo, hasta que finalmente llegamos a estar confirmados o llegamos a estar establecidos. Ayer una de las jóvenes que estaba en la reunión usaba justamente esta figura, decía ella, yo cuando leo esto de Pablo me imagino que el apóstol estará pensando a lo mejor como en un edificio, donde hay que primero socavar, ¿verdad? Sacar, excavar para darle profundidad. Luego, eso sería el arraigados, después decía ella, luego viene la edificación, la construcción, y al final usó una figura muy bonita porque decía, el confirmado es cuando ya vienen de la Dirección de Obras Municipales, ¿verdad? Y dicen, ok, está recibido, está con el visto bueno, este edificio se puede ocupar. Más o menos por ahí era lo que veíamos en el día de ayer. Lo que quiero que resaltemos acá es que este es un proceso, ¿verdad? Es un proceso que tiene etapas. Es un proceso en que cada creyente y cada iglesia debe desarrollar, ¿ya? Hay que pasar por este proceso de estar arraigados, hay que pasar por la segunda etapa de estar edificados, ¿verdad? Y hay que avanzar a la etapa siguiente que tiene que ver con estar entonces confirmados o establecidos en la fe. Fíjate que pareciera ser que el apóstol, y aquí uno podría a lo mejor
colocar esta frase aislada y decir, acá estamos diciendo una herejía, ¿verdad? Pareciera ser que el apóstol está diciendo, no es suficiente tener a Cristo como Salvador. ¿Ya? Si aislamos esa frase, pareciera ser una herejía, ¿ah? Como que estamos contradiciendo el Evangelio. Pero efectivamente, no es suficiente tener a Cristo como Salvador si es que queremos desarrollarnos, si es que queremos tener plenitud de vida como creyentes. Para cumplir con el mandato de Jesucristo de hacer discípulos a todas las naciones, el apóstol distingue entonces que no basta con tener a Cristo como Salvador. Recién cantábamos una canción, ¿verdad?, que nos hablaba sobre lo mismo. No basta. No basta solo con querer. No basta solo con cantar, ¿verdad? No es suficiente. ¿Ya? Yo creo que el Señor ahí nos guió en esta mañana en la selección de esa canción. No es suficiente, no alcanza. No basta solamente con buenas intenciones. No basta solamente con tener a Cristo como Señor, como Salvador en nuestra vida, ¿verdad? Sobre esa verdad del Evangelio, sobre esa verdad de tener a Cristo en nuestra vida, entonces ahora hay que trabajar, hay que sobreedificar, hay que establecerse, es lo que el apóstol nos está diciendo, ¿ya? En la sociedad de aquel tiempo, a quien Pablo le escribía, a la gente de la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Los creyentes estaban expuestos, igual que nosotros, a diferentes filosofías, a diferentes corrientes de pensamientos que hacían que la gente viera la vida de esa forma. Hoy día a eso se le llama una cosmovisión, ¿verdad? Que es como colocarse un lente o colocarse otro lente y uno ve la vida de otra forma, pero en el fondo es eso. Eran corrientes de pensamiento, eran ideas, ¿verdad?, que hacían que la gente viera la vida y caminara a veces sin darse cuenta, entre comillas, que estaban siendo influenciados por esas corrientes. ¿A cuáles corrientes se exponían ellos? Bueno, estaba, como ya lo dijimos en alguna oportunidad, la religión de la diosa Artemisa, ¿verdad?, que era potentísima en Éfeso, ¿ya? Toda la ciudad giraba en torno al culto a esta diosa. Estaba también, por otro lado, los creyentes que estaban influenciados por los judaizantes, por aquellos creyentes que habían salido del judaísmo, pero que los judíos le seguían diciendo de que aparte de haber creído en Cristo, ellos tenían que cumplir con toda la rigurosidad del cumplimiento de la ley judía para llegar a ser justos ante Dios. Y eso también afectaba la vida de estas personas, ¿ya? Los romanos, ellos vivían bajo la tutoría del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, ¿verdad?, tenía una forma de ver la vida. Ellos obligaban al reconocimiento del emperador como un dios, a quien se debía rendir culto. Y había un sinnúmero de cuestiones que los romanos entendían que era una forma válida de vivir la vida. Y con esto quiero decir de que no solamente ellos estaban expuestos a toda esta envoltura religiosa de esta cosmovisión, sino que había una filosofía de vida que iba más allá de las cosas religiosas. Todos los otros aspectos de la vida de una persona estaban influenciados por pensamientos, por filosofías y por criterios humanistas, ¿ya? La filosofía de la sociedad, en cualquier sociedad que nosotros vivamos, el pensamiento de la sociedad en donde nosotros estemos, puede ser en una gran ciudad como Santiago, en una ciudad como Iquique, e incluso pueden ser en ciudades pequeñas, en el mundo rural, ¿verdad? Donde estemos, la sociedad nos grita, nos dice la forma de hacer negocios. Nos enseña, ¿verdad?, por la práctica que ellos tienen, la forma en que uno debe hacer negocios. La forma en cómo construimos familia. También la sociedad nos habla acerca de aquello. Lo hemos dicho más de alguna oportunidad en este tiempo que hemos estado revisando Efesios, ¿verdad?, que incluso la sociedad en la cual vivimos hoy día está replanteándose qué es familia. ¿Ya? ¿Qué es familia? ¿Mm? Las relaciones interpersonales, también nos habla esta sociedad respecto de cómo relacionarnos con las demás personas, cuáles son los límites, ¿verdad? Si es que hay límites, hasta dónde podemos llegar, si es que se establece alguna cuestión como esa. Nos habla acerca de la práctica de la justicia, nos habla acerca de la práctica de la verdad.
Nos habla acerca del trato y el valor que debemos tener con las demás personas. Nos habla acerca de la sexualidad, nos habla acerca de un sinnúmero de cosas que nosotros de repente las vivimos, las desarrollamos como, entre comillas, con absoluta normalidad, pero no nos damos cuenta que detrás de todo aquello hay una filosofía, hay una corriente de pensamiento, hay una forma de ver la vida. Todas las epístolas, amados hermanos, contienen la enseñanza apostólica de esta diversidad de temas. Y los creyentes y las iglesias primitivas, porque a veces hablamos de la iglesia primitiva como si fuese una sola, lo comentábamos hace un par de días atrás con mi esposa, y recordábamos de que en el fondo no había una iglesia primitiva, sino que habían iglesias primitivas, muchas iglesias. Las iglesias funcionaban en las casas. Fíjate que hasta el tercer siglo las iglesias funcionaban en las casas, ¿ya? Usted podría hoy día, por ejemplo, ahí en su hogar, tener su iglesia, tener la iglesia funcionando en la casa, ¿ya? Porque no había templos, no era posible juntarse en templos, porque el imperio no lo permitía, y al igual como hoy día, ¿verdad? No podemos juntarnos en el templo porque hay otro imperio que es la epidemiología, a la cual estamos siendo afectados, que no nos permite estar en el templo, pero en nuestras casas tenemos la iglesia, ¿ya? Y lo que quiero retomar entonces es que en las epístolas encontramos que la enseñanza apostólica aborda todos estos temas, trata todos estos temas, ¿verdad? Y los creyentes fueron formados, fueron edificados en esta nueva filosofía, que algunos han llamado una filosofía a la manera de Cristo y a la manera de los apóstoles, ¿ya? Entonces, la forma de vivir en familia debía ser testimonio potente de esta nueva realidad en Jesucristo. La forma honesta y justa de hacer negocios, la manera respetuosa y prudente en el trato con los demás, las fronteras en el trato con el sexo opuesto y el desarrollo de la sexualidad, la relación con las autoridades, la relación con la política, todo aquello debía ser efectuado, debía vivirse a la manera de Cristo, a la manera de los apóstoles, como testimonio potente hacia los no creyentes de una nueva forma de vida de lo que significaba ser cristiano. A veces, no sé si usted, creo que todos hemos leído alguna vez el libro de los Hechos, ¿verdad? Y en el desarrollo de la lectura encontramos que hay un lugar que dice que a los cristianos se les llamó cristianos allí por primera vez, ¿verdad? Por primera vez se les denominó así, pero se les denominó así no porque andaban con un cartel, ni andaban con una crucecita aquí, ¿verdad? Sino que por la forma de vida, por la forma de comportamiento, por la forma en que ellos desarrollaban sus relaciones en diferentes lugares, la gente comenzó a darse cuenta que ellos eran seguidores de Cristo, vivían como Cristo, cumplían con las enseñanzas de Cristo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde ellos aprendieron eso? ¿O cómo desarrollaron eso? No fue solamente porque Cristo vino a vivir a sus vidas, ese fue el inicio, ¿ya? Pero debían ser edificados, debían llegar a estar establecidos como hombres y como mujeres que vivían este cristianismo. En eso las iglesias primitivas, reitero, fueron enseñadas. Los nuevos creyentes que recibían el Evangelio empezaban a ser formados en su nueva manera de vivir, ¿ya? Y es por eso que Pablo insistentemente trabaja sobre este tema, lo expone, como lo hemos visto ya en esta oportunidad, en un par de versículos que hemos revisado en la palabra del Señor, ¿ya? Este principio para el desarrollo de las iglesias y el desarrollo de la vida de los creyentes, amados hermanos, no ha cambiado. No ha cambiado. Esto no ha cambiado, ¿verdad? Todos los creyentes estamos afectados por los olores y los sabores de esta sociedad sin Dios, aunque no nos demos cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros vivíamos en Temuco, y acá también hay algunos que alguna vez vivieron en Temuco, en el invierno, porque hace mucho frío, hay que encender los calefactores, la chimenea, ¿verdad? Y meterle leña al fogón para poder mantener el calor en casa. Y toda la ciudad está impregnada por el humo.
Y uno camina, sale un rato, hay días en que ese tema es muy fuerte, y a veces uno salía un rato, 5 minutos, 10 minutos, y cuando volvía a casa, ¿verdad? Toda la ropa estaba pasada a humo, el pelo pasado a humo. Nos manteníamos más jóvenes, obviamente, porque el humo nos ayudaba, pero estábamos pasados a humo, ¿verdad? Los olores, podría ser una forma de graficarlo. Los olores y los sabores de esta sociedad sin Dios, ¿verdad? También están afectando nuestra vida. Desde esta sociedad sin Dios, en la cual vivimos, se nos dice cómo hacer familia, se nos dice cómo hacer negocios, se nos dice cómo tratar a las personas, se nos dice cuál es el valor de la vida, se nos dice cómo relacionarnos con el sexo opuesto, cuál es el lugar de la justicia, se nos dice cómo vivir nuestra sexualidad, se nos dice cómo relacionarnos con la política y con las fuerzas de poder. Desde el centro de todo lo que nos, donde el centro de todo lo que nos mueve no es el otro, tampoco es Dios, sino que es uno mismo. Y eso la sociedad hoy día, sin que quizás nos demos cuenta, ¿verdad? Nos grita, nos pautea, nos da orientaciones de que esa es la forma en que tenemos que vivir. Es evidente que vivimos en una sociedad sin límites, es evidente que vivimos en una sociedad sin fronteras, en una sociedad eminentemente egocéntrica, eminentemente relativista, todo es relativo, cada uno tiene su propia verdad, ¿verdad? Y las verdades están a la misma altura, no hay una verdad que sea mayor que la otra. Entonces yo tengo mi verdad y tú tienes la tuya y tenemos que respetar nuestras verdades. Bajo esa plataforma, ¿no es cierto? O desde esa plataforma, entonces es muy complejo construir una vida en común, es muy complejo desarrollar un camino que apunte hacia algo en específico, porque cada uno al final vive a la manera que se le antoja, ¿ya? A la manera que se le ocurre y debe respetarse esa forma de vida. Esa es la sociedad en la cual estamos viviendo. Un creyente o una iglesia entonces que descuida la edificación a la manera de Cristo y los apóstoles, que no trabaja intencionadamente para que las vidas de los creyentes se arraiguen, se edifiquen y se fortalezcan a la manera de Cristo y los apóstoles, entonces será llevado, como dijo Pablo, de aquí para allá, ¿verdad? Como las olas del mar, ¿ya? Será llevado de aquí para allá por todo viento de enseñanza. Se debilitará, será intrascendente en esta vorágine de la vida en que estamos y finalmente, como dice ahí también la diapositiva, perderá su sabor y su luz. Y cuando terminé un poco de pensar en esto y de escribir en esto, me hizo una pregunta, y la pregunta es, ¿no es eso lo que nos está pasando? ¿No es eso lo que le está sucediendo a la iglesia? ¿No será que hemos descuidado ser formados en esta nueva filosofía de vida a la manera de Cristo y los apóstoles? ¿No será que solamente nos quedamos con el mensaje de la salvación y nos quedamos alegres de que somos hijos o hijas de Dios, pero desde allí en adelante no hemos construido o lo que hemos construido es muy poco, ¿verdad? Y posiblemente entonces estamos perdiendo nuestro sabor, estamos perdiendo nuestra luz, estamos perdiendo la influencia en esta sociedad. Porque fíjate que la sociedad en la cual vivimos hoy día es tan compleja como la sociedad en la cual vivió Pablo. A veces pensamos que estamos viviendo casi en el caos del mundo, pero en la época en que vivió Pablo, ¿verdad? Muchas de las cosas que nosotros vivimos hoy día y que realmente nos asombran, también se vivían en aquel tiempo. Había un tema de desorden en el tema de la sexualidad, ¿verdad? La homosexualidad era una cuestión evidente entre los romanos, ellos vivían en cuestiones como esa, los gobernantes practicaban de manera continua cosas como esta. Entonces, aún así, ¿verdad? En esos primeros 300 años, la iglesia creció, la iglesia se multiplicó, la iglesia avanzó como nunca antes había avanzado. Y la pregunta es, ¿cómo pudieron hacerlo? Y quizás el cómo pudieron hacerlo tiene que ver con que
con que después de haber recibido a Cristo en su corazón, ¿verdad? Se comenzó a trabajar en la vida de las personas, en que su vida fuese sobreedificada sobre el fundamento de Jesucristo, ¿verdad? Pero en el fondo comenzaron a ser formateados en esta nueva forma de vida que les permitió influir en otras personas, influir en otras familias, en otra gente que quería ser como ellos, ¿verdad? Porque había una vida distinta que se mostraba en el caminar diario de cada una de estas personas. Bueno, ¿cómo crecer entonces hacia la madurez? El apóstol dice ahí en los últimos 2 versículos, más bien, al vivir la verdad en amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Y ahí termina el apóstol, ¿verdad?, este desarrollo de esta idea. No podemos aislar este pasaje del resto del capítulo 4, por eso que leí un par de versículos anteriormente. Allí hemos visto que Pablo nos señala que Dios proveyó dones, proveyó capacidades particulares en cada persona para edificarnos mutuamente. Aquí se reafirma que todo el cuerpo crece y se edifica por la actividad propia de cada miembro. Entonces, una primera cuestión a considerar es que esta construcción no es en solitario. Esta construcción, ¿verdad?, no es de manera individualista. Hoy día estamos muy afectados por el individualismo. E incluso tengo la impresión de que muchas cosas que nos enseñaron en la iglesia tienen que ver con una cuestión de un desarrollo individual, ¿ya?, más que un desarrollo comunitario. Acá redescubrimos que esta construcción no es en solitario. Necesitamos a los demás en esto. Necesitamos modelos, ¿ya? Necesitamos orientación, necesitamos consejo, necesitamos enseñanza, que no es lo mismo que transmitir una verdad oralmente. Y quiero que miremos solamente un ejemplo. Por favor, mire Tito capítulo número 2. Mira lo que dice Tito capítulo número 2. Dice así la palabra del Señor. Tú, en cambio, le escribe Pablo a Tito, que lo había dejado a cargo de una iglesia, tú, en cambio, predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. A los hombres mayores, en algunas versiones dice a los ancianos, y a veces cuando nosotros escuchamos la palabra anciano nos hacemos la idea de que es como un dirigente en la iglesia, ¿verdad? También podía serlo, pero cuando hablaban de ancianos estaban hablando de hombres mayores. A los hombres mayores enséñales que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Fíjate que tenía que ver con cuestiones de la vida cotidiana, ¿verdad? No le está diciendo, y con eso no quiero decir que no hay que hacerlo, no le está diciendo que tienen que ser hombres que sean buenos para orar, que vayan a la iglesia, que entreguen sus diezmos, que lean la Biblia. No está diciendo eso, ¿verdad? Fíjate que está hablando de que a estos hombres mayores hay que enseñarles que sean moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la constancia. Y luego dice, a las mujeres mayores, enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras ni adictas al mucho vino. Y aquí hay una frase que a mí me interesa mucho rescatar en esta mañana. Dice, deben enseñar lo bueno. Fíjate, deben enseñar lo bueno. Las mujeres mayores, y obviamente que también los hombres mayores, deben aconsejar lo bueno, deben enseñar lo bueno y aconsejar a las jóvenes, ¿verdad? Y bien, hay varias cosas que deben enseñar a las jóvenes esposas, ¿verdad? Que deben amar a sus esposos y a sus hijos, que deben ser sensatas y puras, que deben ser cuidadosas del hogar, bondadosas y sumisas a sus esposos, para que no se hable mal de la palabra de Dios, ¿ya? No es el momento de entrar en el detalle de estas cosas y explicarlas, pero lo que quiero resaltar es que para poder construir, para poder llegar hacia la madurez, necesitamos de los demás, ¿ya?
Los jóvenes más jóvenes, los hombres más jóvenes, necesitan el consejo, necesitan el modelo, necesitan mirar al hombre mayor, ¿verdad? A ese hombre mayor que ha recorrido la vida, que lleva años en el cristianismo y que ha ido corrigiendo su forma de ser varón, de ser esposo, de ser padre, y que sea un modelo para los hombres más jóvenes. De igual manera, la mujer mayor, ¿verdad? Debe ser un modelo para la esposa y para las mujeres más jóvenes. Muchas veces yo me he encontrado con que hay mujeres mayores u hombres mayores en las iglesias que dicen: pastor, ya nosotros como que no servimos para nada, ya somos viejitos, tenemos tantos años, lo que hacemos es orar nomás, ¿ya? Y yo encuentro muy valioso que efectivamente ellos se dediquen a la oración, pero esos hombres y esas mujeres mayores lo que debieran hacer es aconsejar, enseñar, ¿verdad? Enseñar a los más jóvenes, a hablar con los de menos edad. Y los de menos edad debieran, iba a decir debiéramos, pero creo que ya no debo decir debiéramos. Los más jóvenes, ¿verdad?, debieran escuchar a los mayores, escuchar a los que tienen más años de recorrido, ¿ah? Para poder también recepcionar las enseñanzas que ellos pueden proveernos. Entonces, el crecimiento, amado hermano y hermana, quiero reiterar esto, no es en solitario, no es yo con mi Biblia solamente, no, yo necesito de las otras personas, ¿ya? Requiero de las otras personas para que vayamos construyendo juntos mi propia vida y la vida de la iglesia. Este crecimiento finalmente apunta a llegar a ser como Cristo. No en el sentido de santidad perfecta, ¿verdad? Porque cuando a veces pensamos tenemos que llegar a ser como Cristo, como que nos desanimamos enseguida. Porque es prácticamente imposible llegar a ser como Cristo si pensamos en una santidad perfecta, porque ya somos pecadores, sino que tenemos que llegar a ser como Cristo en la forma de vivir la vida en sus diferentes áreas. Jesús es el modelo a seguir, ¿verdad? Cuando miramos cómo caminó Jesús, cómo se relacionó con la gente, allí está el modelo. Esa es la forma de hacerlo. ¿Ah? Y eso es lo que las epístolas recogen respecto de cómo debemos vivir la vida. Para edificar nuestras vidas y para edificar la iglesia con el fin de hacer discípulos a todas las naciones, necesitamos vivir la verdad en amor. Eso es lo que el apóstol también nos ha dicho, ¿verdad? Al vivir la verdad en amor, entonces creceremos. Al vivir la verdad en amor, nos desarrollaremos. Si hay algo que caracteriza a la sociedad en la cual vivimos hoy día, tiene que ver con que no la caracteriza la verdad, no la caracteriza la honestidad, sino que más bien la característica de la sociedad de hoy día es el engaño y la mentira. Billy Joel, un cantante muy famoso, y aquí se me cayó la cédula de identidad, porque esto es por allá por el año 70 más o menos, 80, pero es un clásico, así que si quieren por ahí en algún minuto, no ahora, pero después del culto pueden buscar esta canción, que se llama Honestidad. En el coro de esta canción, este hombre decía: honestidad, qué palabra tan solitaria. Todo el mundo es tan falso. Qué raro es oír hablar de ella. Y es principalmente lo que necesito de ti. No hay honestidad, ¿verdad? Hoy día vivimos en un mundo absolutamente deshonesto. Vemos cómo, ¿verdad?, el robo, la mentira, el engaño ha llegado a todas partes. Ha llegado a todas partes, ¿verdad? No hay lugar donde esto no esté hoy día viviéndose, desarrollándose. Es impresionante lo que sucede en ese sentido. Se dice que Diógenes, un filósofo griego, como una forma también de demostrar de que efectivamente esto no existe, imagínate, de la época que estamos hablando, él emprendió un viaje con un candil, con una lámpara, y emprendió este viaje en busca de un hombre honrado. Nunca lo encontró, ¿verdad? Y eso nos habla acerca efectivamente de que vivimos en una sociedad de engaño, de mentira. La distorsión, el engaño, la mentira impregna toda nuestra sociedad. Los gobiernos transmiten desinformación. Los políticos hacen promesas vacías. Los portavoces
que pretenden aclarar lo que alguien dijo, ¿verdad? Distorsionan los hechos. En las declaraciones de impuestos no se dice la verdad. Se obtienen permisos en la comisaría virtual en base a mentiras. La mentira es tan corriente que se ha normalizado en todo ámbito. Esa es la filosofía de este mundo. Y no tenemos que pensar, no tenemos que ser ilusos, yo diría, ¿verdad? No tenemos que ser personas que creemos que todo lo que se dice y que todo lo que se hace es verdad. Muchas de las cosas que hoy día se hacen, ¿verdad? Y se dicen son engaños, son mentiras, están enraizadas en cuestiones deshonestas. Como humanos preferimos vivir en lo ilusorio. Nos escondemos de nosotros mismos con las mentiras y con el engaño. Nos mentimos el uno al otro, le mentimos a Dios. La mentira nos destruye a nosotros y a quienes nos rodean y trastorna nuestra relación con Dios. ¿Ya? Pero la mentira se ha normalizado de tal forma que hoy día pareciera ser que es más pecaminoso y merece todas las condenas de los santos cristianos un homosexual, pero un mentiroso no. ¿Ya? Y fíjate que la mentira es una cuestión que provoca tanto daño, que provoca tanto dolor, que tiene tantos efectos en la vida de uno mismo como en la vida de los demás. La verdad, amado hermano y hermana, la verdad es el único lugar donde podemos vivir de manera libre. La verdad es el único lugar que nos permite actuar con libertad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y también él dijo, y la verdad los hará libres. ¿Ya? La verdad. La edificación de cada creyente, entonces, debe fundamentarse en la verdad de la palabra de Dios, en la verdad de Dios mismo, ¿verdad? Esa es nuestra verdad. Esa es la verdad. Como dije hace un rato, hoy día todo el mundo tiene su propia verdad. Y podríamos decir, está bien, respetamos que cada uno tenga su propia verdad, pero nosotros creemos en la verdadera verdad, en la verdad en esencia, en la verdad que efectivamente, ¿no es cierto?, desde allí se crea una manera de mirar la vida, una cosmovisión, una forma de comenzar a caminar la vida, y esa verdad está enraizada en Jesucristo. Los demás viven según sus otras verdades, porque vivimos en un tiempo, como dije recién, ¿verdad?, donde cada cual tiene su propia verdad, y se indica que todas ellas tienen el mismo valor, pero el creyente, el cristiano, debe ser formado en la filosofía de la verdad de Dios. Esta filosofía a la manera de Cristo y a la manera de los apóstoles. Estamos llamados a vivir la verdad. Eso también es importante. Estamos llamados a vivir la verdad. No solo a decirla, no solo a hablar de la verdad, no solo a dar discursos acerca de la verdad. Estamos llamados a vivir la verdad. ¿Ya? Eso tiene que ver con cosas prácticas. Tiene que ver con que esa verdad puede ser observada en nosotros. Esa verdad puede ser, ¿no es cierto?, distinguida en la forma en que nosotros nos desarrollamos. Esta verdad finalmente no puede desarrollarse, como dije también hace un rato atrás, de manera aislada, sino que debe vivirse en amor, dice la palabra. La verdad y el amor siempre deben ir juntos. La verdad y el amor siempre deben desarrollarse de manera paralela. ¿Ya? La verdad no se utiliza para agredir, no se utiliza para buscar venganza, no se utiliza para avergonzar. Así también el amor no debe distorsionar la realidad manteniendo el engaño. ¿Ya? Si nosotros usamos de mala forma la verdad y usamos de mala forma el amor, ¿verdad?, finalmente vamos a provocar un caos mayor. Por eso es que la verdad y el amor deben caminar de manera conjunta, de manera paralela. Todas las parejas, por ejemplo, debieran hacer el voto inquebrantable de decirse siempre la verdad en amor. De igual forma debiera ser el soporte de la relación entre padres e hijos, ¿verdad? Decir la verdad en amor, actuar en verdad y con amor. Eso también podemos llevarlo al área de los negocios. La verdad y el amor deben ir juntos. En la relación
con los no creyentes. La verdad y el amor deben ir juntos. La verdad y el amor deben sustentar nuestra conducta hacia las demás personas. En la propia conducta de la iglesia, en lo que sucede dentro de la iglesia, en lo que tenemos que desarrollar como acciones dentro de la iglesia, el amor y la verdad deben sustentar todo lo que allí sucede. Y si encontramos cosas que no son verdad, ¿verdad? Entonces tenemos que movernos, tenemos que actuar con amor, pero no podemos quedarnos impávidos frente a las cosas que suceden dentro de la iglesia o dentro de la sociedad que no cuenten con este elemento de la verdad y del amor. Cada uno de nosotros que ahora estamos en Cristo, provenimos de un mundo donde la corrupción florece, porque nuestra cultura exalta la lealtad más que la integridad. ¿Ya? Hemos llegado a ese punto, en donde la cultura en la cual vivimos exalta más la lealtad, exalta más, ¿verdad?, el mantener una buena relación, exalta más el esconder las cosas del otro, más que la integridad. Al estar en Cristo, amados hermanos y hermanas, necesitamos ser formateados a la manera de Cristo y sus apóstoles. Necesitamos ser reconstruidos a la manera de Cristo y sus apóstoles. Necesitamos comenzar a aprender a vivir, aprender a andar la vida en esta nueva forma, en esta nueva manera que Dios nos provee, que Dios también nos coloca en su palabra. Entonces, finalmente tengo esta pregunta que cada uno de nosotros debiéramos responder. ¿Hay alguna área de tu vida que aún sigues viviendo conforme a la filosofía de esta sociedad sin Dios? ¿Hay algún aspecto de nuestra vida, hay algún área de nuestra vida, en la familia, en la relación con el esposo, con la esposa, en cómo vivimos con nuestros hijos, en la administración de las finanzas, en lo que tiene que ver con el trato hacia las demás personas, en nuestra experiencia que tenga que ver con el ámbito de la sexualidad, en nuestra experiencia que tenga que ver con el ámbito del trabajo, ¿verdad? Cómo desarrollamos nuestro trabajo. ¿Hay algún área en nuestra vida que aún la seguimos viviendo conforme a la filosofía de esta sociedad sin Dios? Si es así, esa área requiere ser tratada, requiere ser edificada conforme al Evangelio y conforme a la enseñanza apostólica. Y quizás necesites ayuda en el cuerpo de Cristo, quizás necesites modelos en el cuerpo de Cristo, quizás, ¿verdad?, requieras hablar sobre este tema. Posiblemente requieras encontrar orientación y ayuda en hombres mayores, en mujeres mayores, que puedan justamente apoyarte, orientarte, ayudarte para reconstruir esta vida, para encontrar los modelos por Dios establecidos, a fin de que puedas ir edificando y puedas finalmente establecer tu vida en Dios. Es urgente, amado hermano y hermana, hacer el cambio, ya que en ello no solo está en juego la plenitud de tu desarrollo propio, sino que también los efectos sobre los demás. En la medida en que hay áreas de nuestra vida que aún no están reconstruidas a la manera de Cristo y los apóstoles, no solo me afecta a mí en lo personal, afecta a los demás, porque nosotros vivimos, ¿verdad?, en una sociedad. Afecta a las demás personas, afecta la ciudad en la cual vivimos, afecta la familia en la cual vivimos, ¿verdad? Afecta obviamente la iglesia en la cual estamos. Entonces, no es un tema de que por ejemplo, uno escucha frases que de repente uno las pone así como para la risa, pero fíjate que detrás de esas frases hay una cosmovisión. ¿Cuántas veces hemos escuchado, y nosotros mismos hemos dicho, a lo mejor sin avanzar mucho más, pero hemos dicho, es mi vida, ¿ok? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Es mi vida. Es como si mi vida la viviéramos en un cuarto con 4 paredes, ¿verdad? Y que mi vida, déjame vivirla como yo quiero, déjame desarrollarla como yo quiero, como si pensáramos que vivir nuestra vida así no va a afectar a nadie. No, hermano, esa es una mentira, es un engaño, es una forma en que la filosofía de este mundo nos empuja
a que vivamos la vida como nos da la gana o como nos dé la gana, ¿verdad? Pero engañándonos al hacernos creer que al hacer aquello no afectamos a nadie. Eso no es así. Eso no es así. Usted puede tirar una piedra pequeña en un lago, ¿verdad? Muy quieto, y usted se dará cuenta cómo ese lago comienza a mostrar olitas, a mostrar ondas, porque afecta a los demás. Lo que tú hagas, el cómo tú lo hagas, lo que yo haga, el cómo yo lo haga, afecta a los demás. Afecta a los demás, ¿verdad? Por eso, amado hermano, cuán importante es reconstruir nuestra vida a la manera de Cristo, a la manera, a la manera de los apóstoles. Es por eso que Pablo, y vuelvo a reiterar esto, ¿verdad? Con cuánta fuerza, con cuánta intencionalidad, con cuánta repetición, tantas veces nos dice lo mismo en las cartas que él escribió. La semana próxima vamos a seguir mirando desde el versículo 17 en adelante, y si usted puede leerlo en casa en el capítulo 4, se va a comenzar a dar cuenta cómo el apóstol Pablo se comienza a meter en cuestiones de la vida diaria. Allí se está metiendo, ¿verdad? Porque él se da cuenta que es la manera en que nosotros construyamos o descuidemos nuestra forma de vivir, eso va a afectar nuestro cristianismo, va a afectar nuestro testimonio, va a afectar nuestra familia, va a afectar a la sociedad. Estamos llamados a ser creyentes, estamos llamados a ser hijos de Dios. Pero no solamente porque, como más de alguna vez lo he dicho, andemos con una Biblia debajo del brazo. No solamente porque tengamos una crucecita aquí, ¿verdad?, en la solapa de la camisa o del vestón, o en una cadenita por acá adentro. No, eso está bien, se ve bonito, algo puede simbolizar. Pero lo que efectivamente debe mostrar que somos cristianos es nuestra forma de vida, es mi forma de hablar, es mi forma de mirar, es mi forma de relacionarme con las demás personas. Es el trato que tengo con mi esposa, que tengo con mis hijos. Es la forma en que hago los negocios. Es la forma, ¿verdad?, en que me muevo. Y disculpe que lo reitero otra vez, en una cuestión tan cotidiana como pedir permisos en la comisaría virtual, para poder movernos de un lugar a otro, para poder hacer un viaje, para poder salir de la casa para hacer alguna gestión. Hasta en detalles como eso, ¿verdad?, se evidencia nuestro cristianismo. Entonces, tenemos que reconstruir nuestra vida a la manera de Cristo. Y estamos convocados a hacerlo. Yo quiero que me acompañen también en oración en la iglesia respecto a esto, porque estamos con intenciones de comenzar a trabajar fuertemente estas áreas en las cuales, ¿verdad?, como creyentes tenemos que ser formados. La iglesia de Iquique puede ser una iglesia con un hermoso testimonio a esta comunidad, pero necesitamos revisar áreas de nuestra vida para ser formateados a la manera de Cristo, a la manera de los apóstoles, ¿verdad? Para que así entonces la gente pueda ver, percibir, pueda oler, pueda mirar nuestro cristianismo en la forma en que también pasó en los primeros 3 siglos, y cómo esta iglesia se expandió, cómo esta iglesia avanzó, ¿verdad? Cómo la ciudad estaba llena de casas donde los cristianos se reunían. Por 300 años, hasta el Imperio Romano fue conmovido por todo lo que allí pasó. Y mi pregunta es, ¿el Dios de aquellos no es nuestro mismo Dios? ¿Ha perdido poder Dios para hacer aquello? Indudablemente que no, ¿verdad? Los cambios tenemos que efectuarlos nosotros. Las reestructuraciones tienen que estar en nosotros y necesitamos ayudarnos mutuamente. Amado hermano y hermana mayor, tienes un tremendo rol que cumplir dentro de la iglesia. Enseñar y aconsejar a los más jóvenes, ¿verdad? Ellos necesitan de ti, necesitan escucharte, necesitan verte, necesitan ver cómo tú desarrollas tu vida como hombre y como mujer creyente. Amado hermano, hermana, y termino con esto, somos nosotros, lo queramos o no, somos modelo para los demás. Los demás nos están viendo, nos están viendo. Ayer, por ejemplo, un chico otra vez en la reunión de jóvenes decía, yo estaba en el liceo y sin que un compañero X
alguna vez siquiera me dijera que él había sido cristiano, yo me daba cuenta que había algo distinto en él. Hasta que después supe que él era cristiano, que era evangélico, ¿verdad? Pero él decía, yo me daba cuenta, sí, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta si estamos realmente viviendo el cristianismo o si solamente es una polerita que dice Jesús. No sé si logro explicarme, ¿verdad? Pero hay una gran diferencia entre vivir el cristianismo o colocarme una polera que diga Jesús. O colocar en el auto alguna cosita pegada, ¿verdad? Que diga Jesús es mi copiloto o cualquier otra cosa. Es más que eso, es mucho más que eso. Y necesitamos entonces trabajar intencionadamente en nuestras vidas para que Dios nos permita crecer, nos permita edificar, sobreedificar y alcanzar la plenitud a la cual Él quiere llevarnos. Así que si hay áreas en las cuales hay que trabajar, pidámosle al Señor, oremos al Señor, busquemos su rostro, busquemos ayuda, hablemos sobre esto, no te quedes solo, no te quedes aislado, ¿verdad? Estamos aquí todos para ayudarnos mutuamente, para crecer y avanzar en lo que Dios quiere también para nuestras vidas. Oremos al Señor un momento en esta mañana. Quiero quedar un ratito en silencio para que tú también quizás tengas algo que decirle a Dios en esta hora, en el silencio de tu corazón. El salmista dice, Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría, me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculten las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Señor, tú conoces nuestra vida en la profundidad de ella. Conoces cada área de nuestra vida, cada pensamiento, cada forma en que somos, cada forma en que nos mostramos, cada manera en que nos expresamos, Señor, frente a los demás. Y sin duda alguna que
que todos en esta mañana, en alguna o en otra área, todavía necesitamos ser tratados por ti. Amén. Todavía necesitamos, Señor, que tú trabajes en algunos aspectos de nuestra vida, Señor. porque aún no logramos, Señor amado, establecernos plenamente a la manera tuya, a la manera de los apóstoles. Sabemos que es un proceso, sabemos que es algo que no se logra de la noche a la mañana. Señor, pero queremos pedirte en esta oportunidad que tú nos alientes, que tú nos animes, que no dejemos esa área de nuestra vida, Señor, en la cual te fallamos y que está debilitada, no la dejemos en el olvido, no la dejemos allí, Señor, como si nada pasara. Más bien en esta mañana, por tu Espíritu, inquiétanos en el corazón, Amén. háblanos a nuestra vida, Amén. Señor, Señor. muéstranos, saca a flote aquella área o aquellos aspectos, aquellas áreas de nuestra vida, Señor, que no están siendo llevadas como tú quieres. Por tu Espíritu tú puedes hoy día Amén. fácilmente, Señor, hablar a nuestro corazón, colocar en nuestra mente, decirnos, ¿verdad? Aquí yo quiero que trabajes en este aspecto de tu vida. Necesitas todavía hacer algo. Y junto con eso, Señor, gracias porque también tú estás dispuesto a ayudarnos. Amén. Tú estás dispuesto a darnos la capacidad para vencer. Pablo por eso decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, hay esperanza en poder alcanzar aquellos propósitos que tú tienes establecidos para nosotros. Amén. Y vuelvo a decir en esta mañana, todos oramos a ti para pedirte que nos ayudes. Ninguno de los que estamos acá, Señor, podríamos decir, ya lo he logrado, ya he llegado a la meta, ya llegué a la plenitud. Todavía hay áreas en las cuales tenemos que trabajar. Y te pedimos como pueblo tuyo, como iglesia acá en Iquique, Señor, que nos ayudes a crecer, que nos ayudes a avanzar, que nos ayudes a trabajar en áreas de nuestra vida, Señor, que Amén. no la estamos viviendo como tú quieres. Sí, Señor. Estamos viviendo, Señor, bajo el engaño, bajo la mentira. No queremos acostumbrarnos a eso, Señor. Señor. Queremos realmente que tú nos cambies en aquello. Amén. Y hoy día hemos entendido de que no es algo mágico, no es algo, Señor, que sucede así de manera instantánea. Tú tienes poder también para hacer aquello. Pero mayoritariamente, Señor, hay que trabajar intencionadamente para hacer esos cambios. Amén. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a avanzar en aquello, porque en eso te glorificaremos. Y en eso también, Señor, mostraremos a esta sociedad sin Dios que hay una forma de vivir a la manera de Cristo. Amén. Y que eso es mucho más valioso y que da, Señor, plenitud de vida cuando vivimos conforme a tu voluntad. Amén. Gloria a Dios. En el nombre Gracias, de Señor. Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.